Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? Vamos a intentar resolver una pregunta que no es sencilla y para la que no tengo respuesta, pero basándonos en ciertos argumentos y basándonos en ciertos datos podríamos vislumbrar algo. Así que vamos al lío. ¿Es posible romper los 9.58 de Usain Bolt y esos 10.49 en los que corrió Florent Griffith-Joyner hace ya un montón de años? Pues como decía, repito, esto no es una pregunta simple, es bastante compleja y vamos a verlo. Bien, hay gente que ha intentado hacer determinados modelos, predecir el rendimiento en un futuro y se ha ido incluso a 100 años vista. Hay por ahí quien dice que se puede correr por debajo de 9 si siguiésemos la progresión estadística que tenemos, pero realmente esto no parece factible y por supuesto, incluso en predicciones más simples, como la pregunta que he lanzado, pues tendríamos que meter en la ecuación ciertos factores que realmente no dominamos. Primero, lamentablemente, el dopaje y segundo, la tecnología. Los tiempos de Usain Bolt son una auténtica locura. El de Florent Griffith igualmente. Con Florent ya sabemos que esto está bastante en entredicho. Primero por el cronometraje, que no fue lo más exacto posible, puede ser que hubiese viento también, y segundo por la ecuación del dopaje. No sé la historia detrás de ella, pero evidentemente había habladurías, no sé cuánto había demostrado y parece bastante evidente que era una chica que sí que iba dopada. Con Usain parece que está más claro. Yo no puedo decir a ciencia cierta porque sé que esto es un debate interminable. Prefiero creer que hizo lo que hizo de manera natural. Dicho lo cual, tampoco lo sabemos, pero en ningún momento se dudó de él y en ningún momento dio ningún positivo. Por lo tanto, es un récord totalmente válido. Y con las características que presentaba este atleta, pues es posible. Estamos hablando de que es único en el mundo, de que no sé cuándo volverá a haber otra persona igual y que con sus características, que no son el morfotipo habitual de velocista, son precisamente las que le hicieron correr como corría. Estamos hablando de un tío que en amplitud máxima de zancada tenía 2,86 y que corría una media de 2,44. Sí, tenía menos rigidez, menos stiffness que el resto, pero es que con esa amplitud, con esa estatura y con lo bien que salía y la relación, digamos, corporal que tenía entre la masa muscular y su peso, pues era un talento, lo que ha hecho que tenga la marca que tiene y que a día de hoy sigan imbatidas. De hecho, la mayoría de velocistas que estamos viendo ahora que rinden puede ser que vayan a un morfotipo muy similar a este. Deportistas pesados porque son muy grandes, pero en lo que se refiere a su delgadez, para entendernos, son finitos, son largos y en definitiva son amplios de zancada. Y es que hay cosas que evidentemente no se pueden mejorar más. Hay un límite de entrenabilidad y si nos vamos a la estadística, y aquí es donde quería llegar, a algunas estadísticas, porque no se ha cogido ni mucho menos a todos los deportistas y evidentemente no se tienen todos los datos de todo, desde que empezaron a entrenar en serio, podemos decir, es una ecuación muy compleja que requiere muchas variables, pero así, a grosso modo, lo que he publicado y el que se ha encargado de hacer algún análisis sobre esto, nos dice que tenemos como mucho un 8% de entrenabilidad, es decir, que podríamos mejorar un 8% las marcas una vez que ya se tiene un buen nivel. Yo he cogido, por ejemplo, datos de Usain Bolt. No sé cuándo hizo su primer 100 y cuál fue su primer tiempo. Lo que sí tenemos en World Athletics es su primer registro oficial, que era de 10.03. Acabó en 9.58. Eso supone aproximadamente un 4% de mejora respecto a esa primera marca. Y lo hizo en un margen de unos 2 años. Normalmente, si cogemos a los velocistas jóvenes, buenos, con talento, con buenas marcas, a los 18 años, van a alcanzar su pico de rendimiento a los 24, 25, 26 años y a partir de ahí, pues alguno podrá seguir progresando y la mayoría, pues o no les renta ya el atletismo y dejan las carreras, o no entrenan tan en serio y se mantienen, o directamente se van, o directamente pues van empeorando, o no sé qué puede pasar, pero no se mejora, como decía, mucho más allá de ese 8. Vamos a poner un 10%, que ya sería una locura, y evidentemente los que consiguen estos márgenes de mejora también son los top 10 mundiales. Ahora bien, ¿qué pasa con esos top 10 mundiales? Pues si cogemos los registros o los análisis de quién son, en este caso en los hombres, y en las mujeres igual, pues vamos a encontrar que aproximadamente el 50, 60, incluso el 80% de esos atletas han dado alguna vez positivo por dopaje en alguna sustancia, ya sea estimulante, esteroides o sustancias anabólicas. Entonces, repito, pues que hay una variable ahí que lamentablemente tenemos que tener en cuenta. Pero sin entrar y en debatir en esto, que ya sabéis que soy bastante tajante y que no me gusta, pues tomarlo por ahí, porque es una pregunta que me hacéis bastante. ¿Y cuánto puedo mejorar? Pues
Bueno, puedes mejorar mucho, aunque un 4, un 3, un 4, un 5% de mejora no parezca algo excesivo en la velocidad, es muchísimo, más cuanto más bueno sea, porque si lo que tienes es un primer tiempo excelente porque tienes talento, pues esa margen de mejora pues no va a ser tan amplio o al menos tan evidente como otro que no tenga ese talento, aunque de todas formas, al no tener esas capacidades, pues viene a ser prácticamente lo mismo. Estamos hablando de que tenemos que trabajar sobre el margen de un segundo y eso pues aunque parezca una tontería, una décima es muchísimo. Luego, queremos superar ciertas barreras y queremos romper tiempo estratosférico y matemáticamente hablar de esos 8 segundos que decía anteriormente, pues aquí ya las cosas se complican. ¿Por qué? Porque realmente hay variables que no vamos a poder aumentar mucho más. Por ejemplo, ya la amplitud de zancada depende, como he dicho, de la estatura del deportista. Y si un tío como yo quisiese correr a ciertos tiempos, lo que tendría que tener es una frecuencia de zancada, es decir, meter una cantidad de apoyos por segundo bestial. Y eso está limitado fisiológicamente porque hay una relación entre la fuerza que tú puedes producir y el tiempo. Llega un momento en el que cuando reduces tanto el tiempo de contacto, literalmente no hay tiempo para empujar con el pie. Por lo tanto, superar ciertas barreras depende de límites fisiológicos y es donde entran los talentos. Hay gente con mucho talento, otros no podemos hacer eso y evidentemente con el dopaje pues se superan esas barreras. Ahora bien, aumentar la masa muscular incrementaría la cantidad de potencia que tú puedes producir, pero llegaría un punto en el que para que eso rentase en los tiempos de contacto que tendrías que tener para correr así de rápido, la masa muscular o el incremento tendría que ser tan loco que realmente tendríamos a un Hulk de la vida. Ya hablaríamos de atletas que romperían con todos los moldes y prácticamente de película, porque esto no es exponencial, que te metas más esteroides y que crezcas un poquito más no te va a dar esos tiempos. Necesitarías, ya te digo, explotar de una manera brutal a nivel de masa muscular para que esa proporción en potencia sea rentable, y por eso decía que ya no es una cuestión también de ponerse más grande, que no vemos esos atletas tan súper musculados, sino que lo estamos viendo más finito, y que si hablásemos de dopaje pues habría que hablar también ya de una tecnología diferente y de darle una vuelta a todo esto, ¿vale? Pero repito, no me quiero centrar en esto, simplemente quiero dejaros ahí unos datos y quiero dejaros los datos de entrenabilidad. ¿Cuánto podéis mejorar? No lo sé. ¿Alguien podrá mejorar un 30%? Pues yo que sé, podría pasar. Pero como media, ¿vale? Nos movemos en ese margen de menos del 10%. Y eso ya es mucho. Las cosas requieren su tiempo, son lentas y repito, para hacer ciertas marcas estratosféricas pues hay que tener cierto talento. Y la gente con talento existe. No solo hay que meter en la ecuación del dopaje. Estamos viendo a chavales sub-16, sub-18 hacer auténticas locuras. No creo, de verdad, que le haya dado tiempo a doparse ni a haber hecho ciertas cosas. Así que con esa base, como puede ser Usain Bolt, pues si entrenamos y mejoramos esos márgenes que he dicho, pues evidentemente salen esos tiempos. Puede ser 1, 2, 3 como mucho. Lo que no podemos tener es a 50 atletas corriendo así. Eso es más que evidente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante, útil y nos vemos en el siguiente. Os recuerdo que si queréis aprender más sobre todo esto de manera más profunda, sosegada y tranquila, podéis ir a mi canal de Patreon y ahí incluso pues podría responder alguna duda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.